pueden tomar asiento. Quería también recordarle que el pastor se olvidó de un anuncio importante para el domingo. Aparte de la cena y todo lo que el Señor va a preparar para nuestras vidas, el domingo 2 de marzo es mi cumpleaños, así que traigan los regalos y que Enrique va a traer la camioneta para que podamos llevar todo. No se olviden de eso, ¿saben? Anoten, 2 de marzo. Así que bueno, ya están avisados. Así que vamos a estar orando, como dijo la pastora, con mucha fe que van a venir muchos regalos, amén. Bueno, estaba ayer haciendo algunas cosas y le digo a mi esposa, tengo que predicar mañana, entonces empezamos a buscar. Yo hago devocionales, los tengo anotados, algunos ya predicados, otros no, y buscamos. Mientras yo hacía unas cosas, ella me iba leyendo y la verdad que no se encendía mi corazón y después a la tarde dije, bueno, descanso un cachito. Me puse una prédica y se ve que me quedé dormido porque cuando abrí los ojos de nuevo ya estaba terminando la prédica y no la escuché, la verdad. Así que, pero sí me resonaba una palabra cuando me desperté. Enseguida me resonaba una palabra y me hizo acordar que en estos días estaba haciendo zapping así por la tele y me gustan los canales de historias, esos canales donde pasan cosas que sucedieron, que escarban, y en una ocasión estaban buscando el arca de Dios, ¿no? Y el énfasis, la fuerza, la inversión, todo lo que hacen, el tiempo, la dedicación en buscar, ¿no?, el arca, ¿no? O sea, y después de eso venía otro programa que decía que trataba de buscar el Santo Grial, ¿no? Y la búsqueda, ¿no?, intensiva en esos materiales, en esas cosas, ¿no? O sea, la fuerza, el tiempo, el dinero, ¿no?, que se dedica, ¿no?, a eso, ¿no? Y me llamaba la atención con la palabra que Dios me hacía resonar, que está en el libro de Isaías, capítulo 55. Y que dice Isaías 55:6, dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamale en tanto que está cercano. Y eso me resonaba ayer cuando me desperté, me resonaba esa palabra, ¿no? O sea, busca a Dios, ¿no? O sea, busca a Jehová mientras pueda, ¿no? O sea, y cómo la gente a veces busca a Dios, ¿no? O sea, busca cosas de Dios y cómo a veces hay personas que buscan también llegar a Dios por distintos medios o métodos, ¿no?, que Dios no aprueba, ¿no? Pero buscan llegar a Dios, ¿no? Y
y la palabra que sonaba en mi cabeza, en mi corazón, ¿no? Decía, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamale en tanto que está cercano, ¿no? Y la verdad que eso es una acción, ¿no? Una acción de fe, ¿no? De poder buscar a Dios, ¿no? De poder buscar. Y uno puede decir, bueno, yo estoy en la iglesia, ¿no? O sea, estoy acá, ¿no? O sea, quiere decir que estoy buscando de Dios, ¿no? Pero no se termina ahí, ¿no? Como decía el pastor, ¿no? O sea, recuerden que también hay un anexo donde también pueden participar, donde pueden también acompañar, donde también pueden buscar a gente, llevar a personas, ¿no? O sea, eso es buscar a Dios, ¿no? O sea, buscar a Dios mientras podamos, ¿no? O sea, involucrarnos en todas sus obras, en todo lo que Dios está procurando hacer para salvar un alma, ¿no? Para rescatar un alma, para ir por esa oveja perdida, ¿no? Dejar las 99 y salir a buscar, ¿no? Esa oveja, ¿no? O sea, buscar a Dios es eso, ¿no? O sea, movernos y salir por ahí de nuestro confort, de nuestra comodidad y poder, ¿no? Hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? O sea, que nos movamos, ¿no? Que podamos ejercitar nuestra fe, ¿no? Porque la Biblia dice que nadie vio a Dios, ¿no? O sea, ninguno vio a Dios, ¿no? Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, nadie vio jamás a Dios, ¿no? Pero buscamos a Dios, ¿no? Buscamos, y cuando buscamos a Dios, activamos nuestra fe, ¿no? Ponemos nuestra fe en práctica, ¿no? Como decía la pastora, ¿no? O sea, oramos y pedimos a Dios y creemos que Dios nos va a ayudar y nos va a conceder, ¿no? Ese favor, ¿no? O sea, buscar a Dios es importante. Buscar a Dios es importante porque está en juego nuestra salvación, ¿no? Por eso tenemos que buscar a Dios siempre, en todo tiempo, en todo momento, ¿no? O sea, ahora tenemos, y ya la venimos haciendo, y quizás, como dice el pastor, algunos por ahí todavía no se sumaron, no se prendieron, ¿no? De esa búsqueda intensiva o sumarle más a lo que vos ya estás buscando de Dios con la oración una vez al mes, 24 horas, y no te piden que estés orando las 24 horas arrodillado, sino que elijas un tiempo y que puedas sumarte a esa búsqueda de Dios, donde toda una comunidad, todo un grupo de hermanos, todas las iglesias que se unen, buscan a Dios, ¿no? En un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿no? En una misma dirección, ¿no? Buscando oraciones a favor de la iglesia, de la ciudad, del país, ¿no? De los enfermos, ¿no? O sea, poder unirte, ¿no? En ese tiempo de clamor y oración, ¿no? O sea, eso es lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra, ¿no? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿no? O sea, mientras podamos buscar a Dios, que lo hagamos, ¿no? O sea, y uno dice, sí, yo estoy en la iglesia, vengo los domingos, sí, bueno, pero sumate a lo que Dios está haciendo, ¿no? O sea, abrió un anexo, sumate, trajo un tiempo de oración para toda la iglesia, para que toda la iglesia esté unida en comunión, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, sumate, se está abriendo otro anexo, sumate, buscá a Dios, sumate, ¿no? A buscar más intensamente, mientras puedas buscarlo, mientras puedas encontrarlo, sumate. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra salvación, ¿no? Isaías 40, ahí nomás le voy a leer. Isaías 45, 22 dice, mirá a mí y sé salvo, dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
mirá a mí y sé salvo, dice, ¿no? Cuando buscamos a Dios y ponemos nuestra mirada en la cruz de Cristo, ¿no? Está nuestra salvación ahí en Él, buscando su presencia, buscando su comunión, buscando su amor, su misericordia, ¿no? Y Romanos dice, la palabra dice, el que invocar en mi nombre será salvo, dice, ¿no? Romanos 10:13 dice la palabra, ¿no? O sea, debemos buscar más intensamente a Dios de lo que quizás ya venimos haciendo, ¿no? Quizás estamos congregando, bien, estamos orando, tenemos que sumarnos a la oración, y si no estamos orando tenemos que empezar a orar, tenemos que ir viendo qué nos falta, en qué área nos falta buscar a Dios, nos falta en el servicio, buscar a Dios, nos falta en ofrendar, en dar, nos falta en visitar a los enfermos, visitar a los que están en las cárceles como si yo estuviera en las cárceles. Dice el Señor que por cuanto, dice, si viste a uno desnudo y lo vestiste, me vestiste a mí, le diste un alimento, un vaso de agua, lo hiciste conmigo. Eso es buscar a Dios, poder activar nuestra fe. Busquemos a Dios porque en eso está en juego nuestra salvación y nuestra condenación, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, que Cristo no vino a este mundo a condenarnos, sino a salvarnos, ¿no? Pero dice que si no nos bautizamos y si no creemos, en el Evangelio de Marcos dice que está sobre nosotros la condenación, pero si nos bautizamos y creemos, está la salvación. Entonces tenemos que este año buscar más intensamente a Dios. El año pasado Dios nos preparó con una renovación, con una fortaleza espiritual para nuestras vidas, para renovarnos mentalmente, físicamente, espiritualmente, ¿no? Para fortalecernos, para bendecirnos. Nos preparó en todo, ¿no? O sea, para que este año arranquemos buscando más intensamente, ¿no? de Dios a través de su enseñanza que Él trajo sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, quiero compartirle Segunda de Reyes, capítulo 22, una historia rapidito que quiero compartirle. Segunda de Reyes, capítulo 22. También esta misma historia está en Segunda de Crónicas, capítulo 34, ¿no? Porque después van a leer y van a encontrar la misma historia. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 22, reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscá, ¿no? Fíjese que este varón era muy chiquito. Quizás acá hay algunos niños que están en la iglesia y por ahí están con el teléfono jugando, ¿no? Y tienen capaz que más que 8 años, ¿no? Y fíjese que este niño tenía 8 años y empezó a reinar. Y para reinar no le quedaba otra que buscar a Dios. ¿Cómo iba a ser? Tenía 8 años. Y quizás los niños en este tiempo, no estamos hablando de un reinado, pero empieza el colegio y empieza la molestia, ¿no? Empieza ahora empieza el colegio, ahora. Y para enfrentar todas esas situaciones hay que buscar a Dios. Hay que empezar a buscar a Dios. Los padres tienen que guiar a sus hijos para que busquen a Dios, para que ellos aprendan a enfrentar toda situación como este niño. Tenía que reinar, llevar un pueblo adelante. ¿Y cómo iba a ser?
Si Dios no ayudaba, si Dios no estaba, ¿cómo iba a ser? Y dice la palabra, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino, dice, de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Anduvo derecho, caminó ante la senda de Dios, con lo que él había aprendido de Dios, con lo que él había conocido de Dios, con lo que él había escuchado de Dios, quizás de su padre, de sus abuelos, de algunos parientes. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Un joven, un niño, con tanta responsabilidad encima, ¿no? Pero la Biblia dice que no hubo otro rey como él, y para eso hay que buscar a Dios. Para llevar adelante semejante carga, hay que buscar a Dios. Y este es un tiempo que tenemos que buscar a Dios, ¿no? Porque nosotros tenemos responsabilidad. Somos sacerdotes de nuestra casa, tenemos que ministrar nuestra casa, tenemos que ministrar al Señor, tenemos que compartir la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios para compartir a Dios. Y hay responsabilidad sobre nuestras vidas. Dice, a los 18 años, dice del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, y esta parte, por eso le dije que está en el libro de Segunda de Crónica, capítulo 34, lo mismo, y ese versículo se lee mejor en el versículo 8 del Segunda de Crónica 34, que dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, dice, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacá, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Un niño que tomó decisiones y que hizo, se preocupó por reparar la casa de Dios. Un joven, ya anteriormente ya estaba buscando a Dios, pero a los 18 años tomó la determinación de reparar la casa de Dios, los desastres que se habían hecho, las cosas que se habían hecho, las idolatrías que se habían metido en la casa de Dios, las cosas que habían hecho, y que a veces es lo que decía la pastora, que nos pasa a nosotros en nuestra casa, la contaminamos, la ensuciamos, y tenemos que reparar el templo de Dios. Tenemos que reparar nuevamente. ¿Por qué? Porque decía la pastora, dice, la casa se limpia, pero si no se cuida, viene el enemigo, ¿no? Y entra de nuevo y hace desastre, peor que el que ya teníamos. Y acá sucedió lo mismo. Dios había hecho grandes cosas en el santuario, en el templo, pero se introdujo el enemigo, introdujo la idolatría nuevamente en el templo, en la casa de Dios, pero este varón tomó la determinación de reparar eso, de limpiar la casa de Dios. 18 años tenía, un joven. Y dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, dice, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Josías había mandado a que nuevamente el dinero se usara para reparar los daños, ¿no?, que se habían hecho en la casa, ¿no? Ese ingreso, ¿no? Esa inversión que se haga como se está haciendo acá en la iglesia, ¿no? Ese ingreso que viene a las manos de Dios, se invierte
en las obras de Dios, ¿no? Levantando ese merendero, ¿no? Trabajando en el anexo, en la Sachira. Y si Dios abriera otra puerta más, también se invertiría en esos lugares, ¿no? Se invirtió en esta iglesia comprando nuevas sillas, ¿no? Para llevar, no para tirar lo que teníamos, sino para llevar lo que tenemos al otro anexo que Dios está abriendo. Se invirtió en nuevo sonido, ¿no? En la casa de Dios, como decía Josías, ¿no? Que nuevamente se pueda reparar y levantar ese lugar, ¿no? Y que nosotros también podamos en este tiempo buscar a Dios y reparar, ¿no? Nuestro templo, nuestra relación con Dios. Capaz no estoy trayendo los diezmos, capaz no estoy trayendo las ofrendas a la casa de Dios. Y tengo que buscar a Dios, porque cuando traigo mis ofrendas, cuando traigo mi diezmo, busco a Dios, creo en Dios. Creo que estoy dando mis diezmos y mis ofrendas a la mano de Dios. Y creo en su palabra que declara, que dice que las ventanas de los cielos se abrirá y que sobreabundará en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi economía. Creo en su palabra, por eso busco a Dios, ¿no? Y dice, en el versículo 8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado, dice, el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Qué lindo encontrarse de nuevo con la palabra de Dios, ¿no? A veces estamos en casa, tenemos nuestra Biblia, pero no la leemos. Venimos a la iglesia, pero no traemos nuestra Biblia, total. Tenemos la pantalla y nos olvidamos de eso, ¿no? Porque acá el libro estaba en el templo, en el lugar donde debería leerse, donde debería estudiarse, donde debería aprender la palabra de Dios, como decía la pastora, ¿no? Que se enseña la palabra de Dios, pero que esa palabra que se enseña se haga carne en nosotros. Y se había perdido, había quedado colgada, guardada, tirada, pero fue encontrada cuando se restauró el templo. Fue encontrada la palabra de Dios. Y dice en el versículo 11: y cuando el rey, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestidura, dice, ¿no? Fíjese el dolor en su corazón, ¿no? Fíjese, el símbolo de la rasgadura es cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos perdido la palabra, porque habíamos perdido la dirección, porque habíamos dejado tirado la palabra de Dios en cualquier lugar. Cuando no tenemos comunión con Dios, perdemos la relación con la palabra de Dios, perdemos ese tiempo de oración con Dios. Cuando no tenemos comunión, cuando no buscamos a Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de venir, dejamos de darle importancia a las reuniones. Venimos de vez en cuando, total, si yo ya conozco, soy cristiano, ya acepté a Jesús, ya me bauticé, voy de vez en cuando, está todo bien, Dios sabe que yo hago las cosas bien, que no estoy haciendo nada malo. Pero hemos perdido la palabra de Dios, la dirección de Dios, como el pueblo había perdido el libro de la ley. Dentro del templo de Dios estaba ese libro. Lo más hermoso, lo más sagrado que Dios nos ha dado y nos ha dejado, quedó tirado, quedó escondido. Y este varón
al encontrarse nuevamente con la palabra de Dios, rasgó su vestidura y se humilló ante Dios. Y nosotros, en nuestra búsqueda de Dios, muchas veces no nos humillamos, no nos arrodillamos, no buscamos a Dios en oración, arrodillado. Una vez yo invito a orar a alguien, me dice, yo oro así, dice, yo cuando me acuesto me pongo la Biblia acá y dice, y yo oro así, dice. Y se dormía con la Biblia en la cabeza y claro, no quería humillarse, no quería rasgar su vestidura delante de Dios y buscar a Dios. Él quería que su carne esté en la cama, con la Biblia acá, y dormía y ahí buscaba a Dios, en sus sueños. Pero hay que rasgar nuestra vestidura como hizo el rey y humillarse ante Dios y buscar a Dios. Y dice la palabra, dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Asbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y pregunta a Jehová por mí, y por el pueblo, y por toda Judá acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito, ¿no? Fíjese que este varón, este joven quería saber, ¿no?, cuál iba a ser su destino, qué iba a hacer. Quería saber, quería la dirección de Dios, quería sabiduría de Dios. Mandó a los sacerdotes a preguntar, pregunten a Dios ¿y ahora qué hacemos? Porque él tenía 8 años cuando empezó a reinar. Pero él no sabía que el libro estaba ahí. Quizás él pensaba que se había perdido todo, que todo se había destruido. Pero se encontró la palabra de Dios y buscó la guía de Dios, buscó el favor de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar el favor, la guía de Dios. Como escuché que decían, si vas a tomar decisiones, busca a Dios. Busca a Dios. No sé lo que Dios te estaba hablando, pero sí sé que te está diciendo, búscame, mientras pueda, búscame. No tomes decisiones por sí solo. Búscame. Y este varón quería la dirección de Dios. Quería saber qué es lo que Dios iba a hacer con ellos. Porque la palabra de Dios dice que entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicán, Asbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tibba, hijo de Arás, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decirle al varón que os envió a mí. Fíjese que vino la respuesta ¿de quién? Del pastor, del líder. ¿De dónde vino la respuesta? De Dios. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Porque buscó la respuesta de Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que busquemos a Dios y que busquemos su respuesta. Yo no sé lo que tenés que hacer, yo no sé lo que tenés que hacer este año, cuál es tu emprendimiento, cuál es tu búsqueda, si querés estudiar, si querés entrar en un seminario, si querés hacer un emprendimiento, yo no sé. Si te vas a casar, buscá a Dios. Yo no sé lo que vos vas a hacer, pero sí sé que tenés que buscar a Dios y Dios te va a responder, hermano. Porque dice, y ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Así dijo Dios. Y dice,
Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene juicio contra los que no buscan a Dios, contra los que se alejan de Dios, contra los que abandonan a Dios. Dios tiene juicio contra eso. Pero ¿qué más dice? Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, dice. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste la palabra del libro, por cuanto ¿qué hiciste? Por cuanto oíste la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por cuanto oímos la palabra, le prestamos atención a la palabra, la hacemos carne en nuestra vida, la ponemos por obra a la palabra, Dios responde. Y responde de otra manera, no trae juicio sobre nuestras vidas. Responde de otra forma. Porque la palabra de Dios dice que Dios es bueno y es misericordioso. Y dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados, y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Cómo lee el corazón Dios? ¿Cómo mira a Dios dentro de tu vida? ¿Cómo sabes si hay ternura dentro de tu vida, dentro de tu corazón? Dios veía la ternura, el amor que tenía este varón, no solamente por él, la búsqueda de él, sino la búsqueda para el pueblo. Por eso Dios dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado. Cómo enseguida él se humilló y buscó a Dios. Cómo Dios a veces nos advierte, nos dice cosas y nosotros, no es para mí. Seguramente era para mi suegra, o era para mi marido, o era para mi esposa que no vino. No es para mí. Cuando Dios trae exhortación, cuando Dios trae esas palabras que nos sacuden, nosotros a veces las pasamos por alto. Pero este varón tomó en serio lo que había escuchado, lo que se le había dicho, lo que se le había leído, y se humilló, no solamente por él, por el pueblo. Tenemos que buscar a Dios no solamente por nuestra vida, sino por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros seres amados, por nuestro barrio, por nuestro vecino, por la obra de Dios, por lo que se está haciendo en Madero, en Celina, en La Sachira, por las congregaciones que siempre están moviéndose para ir a rescatar un alma, por los hermanos que van a visitar a los enfermos, a los hospitales, por los hermanos que visitan las cárceles. Y tu corazón, dice, se estremeció y te humillaste delante de Jehová. Hermano, qué lindo es poder en este tiempo humillarnos delante de Dios, ¿no? Porque Dios tiene promesas para nuestras vidas. Porque Dios, cuando lo buscamos, cuando realmente buscamos a Dios, cuando realmente escuchamos su palabra, cuando realmente leemos su palabra y no tenemos la Biblia en nuestra casa y la llevamos y la traemos solamente el domingo, y buscamos y escudriñamos su palabra y escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, dice, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Qué linda promesa de parte de Dios, que cuando buscamos a Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando hacemos caso a la palabra de Dios, no solamente tenemos paz, sino que iremos a nuestro sepulcro en paz.
No iremos con preocupaciones, con perturbaciones. No iremos preocupados, no viviremos preocupados porque tendremos paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esas promesas son promesas de Dios. Por eso Dios quiere animarte en este tiempo a que vos empieces a buscar. Sí, pero yo estoy buscando. Bueno, busca más. Estoy orando media hora. Orá 45. Orá 1 hora. ¿No pudiste velar 1 hora por mí? Dijo Jesús. Por mí, por el yo puse mi vida en la cruz. Yo cargué en mis hombros la cruz. Yo cargué el pecado del mundo. Yo cargué el castigo que te merecía. 1 hora te pido, nada más. Que ores por mí. Ora por mí 1 hora. Porque yo aún padezco el sufrimiento, dice la palabra. Porque Cristo aún padece los sufrimientos. Porque cuando ve que alguien sufre, cuando ve que alguien es castigado, cuando ve que alguien es alejado de su presencia, sufre el Señor. Cuando ve que las almas se pierden, sufre el Señor. Entonces, tenemos que buscar más intensamente a Dios. Yo no sé si este año va a haber estudio o no va a haber estudio, pero si hay estudio, sé el primero en anotarte. Yo no sé si van a volver a llamar alguna vez acá adelante, pero si llaman acá adelante, sé el primero. Corre a buscar a Dios, sin ofender a nadie. Pero yo a veces veo cuando llaman 4, 5, 6, 8, adelante. Y los demás nos quedamos desesperadamente. Yo cuando conocí a Dios, buscaba a Dios porque yo sabía lo que hacía. Yo sabía que estaba perdido realmente, cuánta maldad había en mi corazón. Y yo quería que Dios me perdone, que Dios me limpie, que Dios me sane. Y yo corría a la presencia de Dios. Le decía a los hermanos, enséñame a orar. Y me acuerdo que nos metíamos 4 en una habitación y orábamos 15 minutos cada uno. Decíamos, vamos a orar 1 hora, 15 minutos cada uno. Y empezaba un hermano y empezaba otro, y cuando me tocaba a mí, yo lo único que decía, Señor, y empezaba a llorar porque no podía pronunciar palabra, porque Dios me limpiaba, Dios me sanaba, Dios me restauraba, Dios me fortalecía. Buscaba a Dios intensamente, con todo mi corazón, y aún lo sigo buscando. Aún sigo siendo agradecido a Dios por todo lo que hizo y por todo lo que Él hace. Porque no merezco estar acá parado en este lugar. No lo merezco, sinceramente. Pero por su gracia y por su misericordia, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios de poder estar acá parado en este lugar. Por eso busco a Dios. Porque es tan grande el amor de Dios. Es tan maravilloso el amor de Dios. Tan reconfortable. Gracias, hermano. Tanta fortaleza te da el amor de Dios. Por eso lo busco, por eso no me canso de buscar. Y soy humano, tengo carne y hueso, y tengo calor, a veces estoy cansado, pero me arrodillo ante Dios y busco a Dios. Ayer llevamos a nuestro hijo y a unos amigos a Ramos, volvimos tarde, y yo sabía que tenía que estudiar. Y eran las 2 de la mañana y yo estaba estudiando. Estaba buscando a Dios. Estaba pidiéndole a Dios que me ayudara, que yo pudiera compartir la palabra con sabiduría, que pudiera dar el mejor mensaje, que Él me acompañara, que nunca me abandone cuando esté acá en este lugar. Que no sea yo el que hable, sino que sea Él. Busco a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y por lo que sigue haciendo, inmensamente grande es el amor de Dios sobre mi vida. Entonces Dios quiere animarte en esta mañana, en este día, a que busques a Dios, que veas este niño,
un niño de 8 años que le pusieron una carga encima y tuvo que buscar de Dios. No le quedó otra. Y este es un tiempo que debemos buscar de Dios. Porque buscar de Dios trae beneficio, hermano. Y ya quiero invitar a los hermanos para que podamos prepararnos para alabar a Dios y para buscar a Dios en este tiempo de alabanza, de adoración, que vos puedas, que nada te importe, hermano. Si tenés ganas de venir y humillarte y llorar y que se te caigan los mocos acá adelante, que nada te importe, hermano. Busca a Dios mientras pueda. Llamale, porque dice la palabra, el que llama se le abrirá, dice. Y yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, pero sí sé que si vos llamás, golpeás, se te va a abrir la puerta y Dios te va a responder. Si querés arrodillarte, si querés alabar, levantar tus manos, orar ahí, como vos quieras, pero busca a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice en Oseas 6:1 que Él nos cura. Él nos cura, Él trae sanidad a nuestra vida. Él nos sana. Cuando vos lees la Biblia y encontrás en el libro de Lucas capítulo 14, vas a encontrar una palabra donde dice que Jesús sanó a un hombre hidrópico y que ese hombre estaba enfermo y que Jesús entró en la casa de otro hombre, de un fariseo, a comer porque lo invitaron a comer. Y que ese estaba ahí como paracaídas. Y Jesús lo llamó y lo sanó, pero el hombre no le pidió que lo sanara, no le pidió nada. Pero Jesús por misericordia lo sanó. Y mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera, porque si vos estás ese día en la casa de Dios, Dios puede hacer milagro. Dios puede restaurarte, Dios puede darte vida. 4 días estuvo podrido Lázaro. 4 días estuvo podrido, su vientre podrido, todo podrido. Y Dios le dio vida. ¿Y vos te pensás que un órgano que te falte Dios no lo puede restaurar? ¿Vos pensás que Dios no puede darte vida nuevamente? Dios dice su palabra que Él nos cura. Primera de Juan 5:11 dice que Él trae vida eterna en Cristo Jesús. Por eso necesitamos buscar a Dios, porque Él nos da vida eterna, hermano, porque eternamente vamos a vivir con Él, allá en el cielo, en su reino, junto a Él. Primera de Juan 1:9 dice que Él es poderoso para limpiarnos de toda nuestra maldad y de todo nuestro pecado. Si lo confesamos delante de Él, que Él es poderoso para perdonarnos, para limpiarnos. Porque su palabra dice que Dios perdona los pecados, no el hombre. Puedes ir a buscar el hombre y el hombre te va a decir, anda, arrodillate, hace esta oración, hace este sacrificio. Pero el único que perdona los pecados es Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios intensamente, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Es tiempo de que entiendas de que tienes que buscar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Mateo 11:28 dice que Él nos da descanso. A veces estamos cargados. Ahora viene el colegio, los hijos, los materiales, no sabemos qué vamos a comprar. Estamos tan cansados, tan cargados, que no hemos podido ni disfrutar de las vacaciones. Nos vamos de vacaciones y venimos más cargados, porque venimos peleando, venimos discutiendo. Los matrimonios se van de vacaciones, gastan fortuna y pelean, discuten cuando se van de vacaciones por los hijos, por la economía, por el trabajo, por un montón de cosas.
Pero cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos a Dios, encontramos descanso, encontramos paz en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Busca a Dios. Simple la ecuación. No es tan difícil. Es buscar a Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. ¿Y qué más decirte? ¿Qué más decirte? Si solo tienes que buscar a Dios. Adóralo. Declara con tu boca. No puedo hacer más. Búscalo. Que postrarme y adorar. Si quieres postrarte. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído,